La Tierra y todas las manifestaciones de vida que en ella mágicamente conviven nos están dando una segunda oportunidad. A su manera, en medio de esta pandemia nos está invitando a relacionarnos de una forma distinta, renovada, consciente con animales y plantas, con los océanos, con el aire. Sí, la Tierra parece estar por fin respirando. Pero las medidas temporales que se están tomando para enfrentar esta pandemia no parecen una respuesta duradera al desafío del cambio climático y el deterioro ambiental. El COVID-19 nos dice que es urgente revisar el funcionamiento económico de nuestras sociedades y nuestro propio comportamiento como individuos. Conectados con 3 de los rincones más biodiversos del planeta y la voz de 3 inspiradoras y reconocidas ambientalistas, hablaremos hoy sobre cómo hacer parte de una revolución urgente que priorice la vida sobre la productividad, la humanidad y el equilibrio sobre el consumismo. El mar es fuente de vida en el planeta. O sea, si es que no existiría el océano, ninguno de nosotros podríamos estar vivos. O sea, por más que tú vivas en la punta de una montaña, cada vez que respiras, estás respirando oxígeno que ha producido el océano. Las ideas de Kerstin Forsberg tienen alas como parecen tener alas las mantarrayas que protege. Esta joven bióloga peruana cofundó la ONG Planeta Océano. Sus esfuerzos llevaron al Perú a prohibir la pesca de mantarrayas y la han hecho merecedora de numerosos reconocimientos internacionales. En esta playa donde empezamos a trabajar, el 95% de los niños estaban siendo saqueados. Entonces, ya esta era una población que, cuando llegamos habían 80 tortugas anidando y ya era inminente que esta población se iba a perder. Alejandra Monge es activista ambiental y directora de la Fundación Corcovado en Costa Rica. Heredó la pasión por proteger la tierra y los mares de su familia. Después de estudiar turismo y administración, Alejandra decidió abandonar la empresa privada y dedicarse a esta causa, generando impresionantes resultados en la educación ambiental y el trabajo comunitario. Es increíble que vivimos en un lugar privilegiado y te cuentan que el resto del mundo está destruido. Pero verlo y saber que la realidad es mucho más allá de cualquier documental, mucho más allá de cualquier cosa que te puedan llegar a contar, eso rompe el corazón y te marca. África Verdonces se crió en las Islas Galápagos. Aprendió a bucear al mismo tiempo que a caminar. De pequeña, sus amigos eran los lobos marinos y las tortugas. Fue la única mujer latinoamericana que participó en el año 2011 en la expedición El Espíritu de los Océanos, en la que entusiastas de todo el mundo se embarcaron en 7 canoas tradicionales y cruzaron el mar Pacífico con solo el impulso de los vientos y la guía de las estrellas. Kerstin, África, Alejandra, es una alegría enorme saludarlas de nuevo, esta vez desde Colombia. Ustedes que han sido personajes fuerza latina, pero que también son maestras por el maravilloso trabajo que realizan. Muchas gracias, Natalia. Kerstin, te conocimos nadando en medio de mantarrayas, esos animales preciosos con los que nos invitaste también a nadar. ¿Cómo estás? ¿Cómo está esa ilusión, esa esperanza de un mundo mejor ahora con la difícil situación que están ustedes viviendo en Perú? La ilusión, la pasión por el trabajo continúa. Yo creo que ahora más que nunca necesitamos empujar más fuerte hacia temas de conservación ambiental. Así que esto no puede parar, de ninguna manera no paramos, pero ha cambiado mucho, ¿no? Yo hace 3 meses estoy aquí en casa por cuidarme a mí, a mi familia, a mi equipo, a la gente con la que trabajamos en campo. Entonces, definitivamente son momentos difíciles, momentos de muchos retos, pero creo que en estos momentos es donde sale mayor creatividad, en donde sale la resiliencia, en donde podemos enfocarnos y priorizar nuestro trabajo. Y entonces son momentos distintos, pero de mucho aprendizaje, diría yo.
Vámonos ahora a Costa Rica, ese rincón maravilloso de diversidad que Alejandra, tú nos hiciste caminar y caminar afortunadamente, llevándonos hasta el máximo de nuestros límites. ¿Cómo estás? ¿Cómo está esa comunidad de Corcovado que nos recibió de una manera tan cálida? Sí, bueno, realmente cuando Costa Rica impone todas estas restricciones, pues fue un poco un momento que nos paralizó, pero nos paralizamos como por un día y después dijimos, no, aquí tenemos que pensar en cómo vamos a hacer esto diferente, o sea, tenemos que readaptarnos, tenemos que cambiar y realmente dijimos, bueno, no, aquí es siendo positivos, propositivos y solidarios. Entonces estamos haciendo las cosas en línea. Nuestra educadora ambiental Elena, que ustedes conocieron, ahora es nuestra youtuber favorita, o sea, hace unos videos de YouTube buenísimos para enseñarle a los niños. De nuevo, esta semana viene el segundo reto de los grupos ambientales. La tarea de esta semana tiene que ver de nuevo con los manglares. Estamos trabajando también en apoyar a las comunidades que más lo necesitan. Son comunidades que están muy afectadas por la crisis económica, entonces estamos recaudando fondos y ha sido maravilloso, no solo porque, bueno, por cómo toca a la gente el poder llegar a ayudarles, pero cómo la gente ha querido ayudar. Y estamos con la alegría de contar hoy con África. Ella nos permite viajar a quizás uno de los lugares más biodiversos del mundo, Galápagos. Cuéntame cómo están sobreviviendo. Pues estas islas en medio del Pacífico tenían una economía 90% centrada en el turismo. El turismo también era el mecanismo que nosotros teníamos para poder proteger estas islas, para educar a las personas de lo lindo del medio ambiente. Y pues nos tomó por sorpresa, de un día a otro tuvimos que evacuar a todas las personas que estaban visitando este parque nacional, barcos, hoteles, organizar vuelos y tuvieron que retornar apresuradamente a sus hogares como se pudo. Y desde entonces está completamente paralizada esta economía turística. 90% de la comunidad en este momento no tiene un trabajo. Los pocos restantes serán agricultores. La agricultura aquí es muy difícil. La mayor parte es parque nacional, es piedra lava, no tenemos agua. El restante son pesca, que nos está alimentando y con eso estamos sobreviviendo bastante bien, pero sin circulante de economía. Mucha gente de manera romántica y seguro con muy buena voluntad está celebrando que el planeta puede respirar, que los animales están repoblando zonas de donde habían desaparecido. Pero esta situación, esta crisis es muy compleja para muchas poblaciones, Kerstin. ¿Cómo ves tú lo positivo y lo negativo de esta crisis de salud mundial? Por un lado, como bien mencionas, el hecho de que la gente se quede en sus casas, de alguna forma tienen algún tipo de impacto más reducido en los ambientes, en salir, en reducción de la perturbación de fauna. Pero hay otra cara de la moneda que más bien es muy fuerte, ¿no? Cuando hubo una cuarentena muy estricta en el país, todas las personas estaban en sus casas, incluyendo las personas, por ejemplo, que se encargan de fiscalizar ciertos delitos ambientales, entonces los pescadores mismos nos empezaban a llamar por teléfono a contarnos cómo veían que en la comunidad estaban capturando a las mantarrayas gigantes, que son especies vulnerables y protegidas según ley, ¿no? Entonces, y eso era porque justamente había una menor fiscalización, un menor control, y mucho se ha hablado de que esto puede ser una oportunidad para empezar de cero, para que nuestros países empiecen a construir una economía verde o azul, como lo decimos nosotros, ¿no? Enfocados en el mar, enfocados en la tierra. Y yo creo que en muchos casos los países quieren reactivarse económicamente a como dé lugar, y eso tampoco no puede darse porque no podemos reactivarnos en perjuicio de los ecosistemas naturales, ¿no? Entonces es un tema muy complejo. Alejandra, en esas largas caminadas que hicimos por Corcovado, privilegiadas caminadas, nos enseñabas que cada paso tenía un impacto, y esto lo digo porque en cada esquina recogías una botella, un plástico, una basura. ¿Cómo está afectando este sobreuso de residuos plásticos como tapabocas, guantes que estamos usando, las playas de Corcovado y sin duda las playas de América Latina?
Realmente hay una gran cantidad de residuos sólidos que se están utilizando por la pandemia. También, digamos, mucha gente no está comiendo en restaurantes, sino que lo que está haciendo es llevando cosas para llevar, ¿verdad? Entonces se genera muchísimo plástico, etcétera. Claro, hay menos actividad a nivel de, por ejemplo, transporte y ese tipo de, ¿verdad? No se está generando tanto dióxido de carbono por el transporte, principalmente aviones. La gente no está teniendo que ir a trabajar a sus, ¿verdad? Puede trabajar desde sus casas. Yo creo que todos esos son paradigmas que están cambiando y yo creo que cambiaron para quedarse. Pero sí, realmente el problema de la basura sigue siendo un tema enorme. Nosotros hemos visto que, por ejemplo, en las comunidades la gente ha empezado a sembrar. Entonces, una cosa que estamos haciendo es empezando a promover lo que es agricultura regenerativa y orgánica, porque sabemos que si empiezan a sembrar y no tienen estos conceptos, lo que van a empezar es a llenar de químicos los suelos, ¿verdad? Entonces, estamos dando cursos de agricultura regenerativa y orgánica. África, nos hablabas de la situación tan difícil que viven las poblaciones de Galápagos y yo me pregunto también cómo están los animales. Uno se imaginaría que están respirando, que están más tranquilos, pero ¿cuál es la situación en medio de la pandemia también de esa biodiversidad que habitas? No puedo decir que en términos de población, en términos de ecosistema, esté más saludable. En realidad es que tenemos menos ojos en el Parque Nacional y se desconoce qué es lo que está pasando. Ahora nuestra mayor preocupación es al no tener ojos en un Parque Nacional tan grande, es que damos cabida a que sucedan actividades ilegales, ¿verdad? Porque otras personas cerca de nosotros pueden tener la necesidad de cubrir necesidades básicas en sus familias, de traer alimento a sus mesas, y al no tener posibilidades de un trabajo, dan chance en muchos bosques a tala ilegal, en estos a pesca ilegal. Numerosas comunidades de América Latina están denunciando, Kerstin, que la crisis ha dado pie para que empresas y gobiernos aprovechen, para decirlo así, para avanzar en sus excavaciones mineras, en las concesiones. ¿Qué está sucediendo, por ejemplo? Tengo entendido en ese bellísimo paraíso llamado Paracas. Sé que están en alerta roja, Kerstin. La Reserva Nacional de Paracas es un lugar emblemático, es un lugar de identidad para todos los peruanos, pero también es muy importante a nivel global. Es considerado un sitio Ramsar, es considerado una zona significativa en términos ecológicos y biológicos. Desde hace ya un tiempo existe un muelle, un terminal en la zona de amortiguamiento, en las partes del costado de la reserva. Y para poder acceder a ese muelle, que ahorita mismo está transportando y exportando productos agrícolas, entre otros, los camiones, y son centenares de camiones, tienen que pasar a través de la reserva. ¿Qué es lo que pasa ahora? Hay un proyecto por parte de un consorcio privado que está tratando de empujar a que el gobierno apruebe, para poder ampliar esas operaciones y que no solo sean transporte de productos agrícolas, entre otros, sino que también puedan transportar y almacenar, porque quieren generar un almacén ahí en la zona de amortiguamiento de esta reserva natural, de minerales, que también se sabe, y dentro de sus documentos técnicos, ellos lo confirman, que tienen también sustancias tóxicas. Entonces, esta es una zona que es muy vulnerable por múltiples motivos, no solamente en términos ecológicos. Tiene unos vientos, los denominados vientos Paracas, que pueden llegar hasta 100 kilómetros por hora. Es una zona sísmica, es una zona en donde puede haber cualquier tipo de riesgo ambiental, sería literalmente una catástrofe. África, después de esta pandemia, ¿cómo deberíamos nosotros viajar? ¿Cómo podríamos nosotros, por ejemplo, llegar a Galápagos de una manera que nuestra visita aporte más que quite? Considero que ahora mismo la crisis que estamos viviendo, la crisis ambiental y todo lo relacionado al COVID, es bastante una crisis de moral, una crisis de conciencia, que el ser humano está un poco desligado a la realidad, ¿no? Entonces, si vuelves un poco con tu corazón a tomar mejores decisiones en tu día a día, tomar mejores elecciones en la manera como quieres explorar el mundo,
¿no? En tus elecciones en destino, en tus elecciones en el tipo de hotel, en el tipo de comida, ser un poco más responsable, tomar un poco más de conciencia. ¿Dónde va el dinero, por ejemplo, que estás pagando por tu tour? ¿Está yendo a la comunidad? ¿Está yendo a conservación? ¿Estás apoyando al planeta en el momento en que estás viajando? Y pensar tal vez en un turismo de larga estancia, ¿no? El vivir, en realidad experimentar la cultura, la gastronomía, el lugar, el ambiente, el integrarte. Y tal vez eso te da más chance de estar con tus medidas de bioseguridad, porque no vas a tener ese rush de estar en el bus, en el avión, el correr, en aglomeraciones de personas, pero el experimentarlo como vivir el lugar. Que podamos mirar a nuestros hijos y darles ejemplo de la manera como nos estamos moviendo por el mundo, por ese mundo que vamos a intentar dejarles con muchas expresiones de vida, de biodiversidad. Imposible no pensar y mandar un saludo solidario a los líderes y lideresas ambientales. Los están y las están masacrando en América Latina. Kerstin, sé que la situación en Tumbes es compleja. Cuéntanos qué crees que representa ser un defensor de la vida hoy en nuestro continente. Sí, es una situación muy compleja y ha existido por muchos años, ¿no? Y es muy preocupante y muchas veces hay personas que quizás son defensores del medio ambiente, pero por algún u otro motivo no quieren como elevar su voz, ¿no? Entonces, ya sea por un tema de peligro o por compromiso con cierto tipo de empresas, de diferentes formas, ¿no? Soluciones hacia el futuro, yo creo que tiene que partir de todos, o sea, tiene que partir desde el gobierno en donde se generen más medidas de protección. Hasta hace poco nomás hubo un reportaje que denunciaba el asesinato de un guardaparque local aquí en Perú. Entonces tiene que haber más medidas de protección, tienen que haber más políticas públicas, más seguimiento. La sociedad civil quizás a veces se tiene que pronunciar, a veces un poco más, a veces yo siento que incluso yo viniendo desde la sociedad civil, a veces quieres que se pronuncien y a veces las personas no se pronuncian tanto, es muy difícil. Y todos, para mí, en este tema ambiental, todos tenemos un rol. Alejandra, es una realidad muy compleja, hay hambre, hay angustia, hay incertidumbre, pero ¿qué te ha dado a ti esperanza? ¿De dónde sacas tú la fuerza para seguir trabajando? Yo me inspiro muchísimo en mi equipo. Tengo un equipo de trabajo que son enamorados de lo que hacen, y nosotros cuando se empezaron a dar todos estos problemas, empezamos a tener reuniones y nosotros decíamos, bueno, no podemos paralizarnos, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Qué vamos a hacer con lo otro? Y yo daba la idea y ellos agarraban esa idea y la hacían explotar, ¿verdad? Era una cosa increíble. Y como te decía, a nivel nacional, inclusive internacional, cómo la gente se involucra y cómo la gente ha querido de alguna manera participar, la participación filantrópica que he visto. O sea, a mí la gente me decía, recaudar fondos en estos días va a ser terrible, va a ser imposible, va a ser no sé qué. Nosotros hicimos una campaña para los adultos mayores y recaudamos $6,500 en una semana. Una semana. O sea, la gente está, y hay gente que me llamaba y me decía, ¿a dónde donamos? ¿Cómo apoyamos? Digamos, a nivel de gobierno de Costa Rica, yo tengo que aplaudir que, por ejemplo, los proyectos que se están proponiendo son proyectos para reducir, por ejemplo, la emisión de CO2, y cosas que también me han dado un poco de esperanza es que, para bien o para mal, el hecho de que el turismo haya tenido esta situación, todos los proyectos de alto impacto que se iban a desarrollar se han medio desfinanciado también. África, tu mejor amiga, tiene 3 años, nos la presentaste en Galápagos. ¿Qué esperanza hay de que Brisa crezca en un mundo mejor, más biodiverso, más incluyente? Pues tenemos todos que trabajar por la juventud, ¿no? Tenemos que ayudarlos, darles las mejores herramientas para que ellos continúen trabajando por tener un planeta en el que sea apto para el ser humano. El hecho de que tengan cosas materiales o que sean más exitosos, todas esas escalas como medíamos el éxito, como mides la felicidad, pues tienen que cambiar. Tenemos que adaptarnos y tenemos que ser conscientes de que todos estos niños están viviendo, por un lado, un momento muy lindo, porque creo que al tener los padres en casa y no tener escuela, tal vez
están teniendo la oportunidad de conocerse más como familia, pero al mismo tiempo me preocupa que no tienen tal vez tanta conexión con niños de su propia edad, no tienen esas interacciones sociales, tal vez los parques, las áreas en las que tienen acceso están bastante restringidos. Muchos se han volcado a horas de internet o videojuegos que ya se consideran antes de la pandemia un poco peligrosas, pero tenemos que ayudar a que esto se minimice de alguna manera, que puedan tener una vida sana, que puedan tener un planeta del cual disfrutar. This year has been difficult for us. Y hay cosas a que los adultos le han estado cerrando los ojos. Tenemos una nueva oportunidad para poder cuidar nuestro planeta. Kerstin, ¿de dónde sacas tú la ilusión, la esperanza de que la bellísima Narel pueda crecer en ese mundo que tú intentas construir? Y mi motivo de esperanza es mi hija Narel y toda su generación, ¿no? O sea, de verdad ver cómo los niños desde ahora tienen esta conciencia desde tan chiquitos, ¿no? Y yo lo he vivido incluso trabajando en temas de educación ambiental desde ya hace varios años con las comunidades costeras, y cuando recién empezamos trabajando, viendo cómo, por ejemplo, los temas marinos no se trabajaban aún, a pesar de que estos chicos eran futuros pescadores quizás, o eran hijos de pescadores, y ahora ver cómo el sistema educativo se está transformando, está dando más conciencia ambiental a los chicos, ver que niños tan chiquititos ya están decidiendo, ¿no? Y mi hija, por ejemplo, desde mucho antes que se prohibiera el tema de las bolsas plásticas aquí en Perú, ya iba a un supermercado y decía, no, mami, bolsas plásticas no. Entonces, yo creo que hay un cambio muy fuerte en esta siguiente generación y que los adultos pueden aprender mucho de los chicos también. A ustedes tres las conocí libres, nadando, caminando en medio de la naturaleza. Puedo imaginar lo difícil que ha sido este encierro, pero quiero preguntarles, ¿cuál es la lección más profunda que quieran compartirnos que les ha dejado la cuarentena? Definitivamente el tema de que tenemos que ser flexibles y adaptables, y que aunque nos cambien las condiciones, tenemos que buscar cómo poder seguir haciendo nuestra lucha. Y cuando me siento con mis hijos, les digo que qué interesante cómo toda la realidad nos ha cambiado, y sin embargo la gente sigue haciendo su lucha porque está pensando en cómo hacer las cosas diferentes y hacerlas, lo cual nos vuelve al tema de que podríamos hacerlo diferente y también más sostenible, con menos huella ecológica, este tipo de cosas, ¿verdad? Yo lo vi como una oportunidad. Yo sentí que fue como un portal, una máquina del tiempo, de volver al pasado, de vivir el lugar donde yo vivo, tal vez como era chiquita o un poco antes, ¿no? Sin tantos turistas viniendo, sin tanto economía circulando, todo mucho más lento. Volvimos todos inmediatamente, todo el mundo ahora es jardinero, panadero, constructor, creamos cosas, inventamos, profesor de los niños alrededor tuyo, mucho trueque porque no hay dinero circulante. Sé que no es la realidad para todo el mundo, que muchas familias están buscando el pan o han sido desalojados del lugar y tienen un techo, y la verdad lo están viviendo muy, muy duro. No es un momento para estar pensando en los efectos climáticos, el medio ambiente o reciclar si estás pasando por una situación así. Lo entiendo. El momento en el que puedan de alguna manera dar los primeros pasos para retomar sus vidas, para crear algo, creo que tiene que ser con conciencia de qué tipo de vida quieres tener en el momento que se te van abriendo las puertas, que vas entrando otra vez en un equilibrio en tu vida. Para mí ha sido un momento de aprendizaje. Como bien menciona África, soy totalmente consciente de que a nivel mundial hay mucho sufrimiento, es una situación muy difícil. Yo creo que gracias a Dios mi familia y yo estamos bien de salud. Sí son momentos muy difíciles. Teníamos, por ejemplo, financiamiento de nuestra organización que se cayó, que ya no tenemos. Y por otro lado, a nivel personal, me deja una lección en la cual también estoy muy agradecida, de poder valorar esas cositas chiquitas que quizás antes no
las tomamos por hecho, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo que estoy aquí en familia y en casa hace ya muchísimas semanas, el solo hecho de salir con mi hija al pequeño jardincito que tenemos adelante en la casa a tomar rayos solares, ¿no? Entonces, creo que es momento de regresar a esas raíces y a lo básico y de agradecer todos esos pequeños detalles que quizás antes no mirábamos y que ahora podamos darnos cuenta de lo afortunados que somos de tenerlos, ¿no? Yo tengo que confesar que yo sí pienso contaminar un poquito este planeta tomando un avión y yendo a visitarlas con mi familia, porque quiero que el mundo se llene de ejércitos, pero de ejércitos de África, de Kerstins, de Alejandras, de mujeres, de hombres, de niñas, niños y jóvenes defensores de la vida y del planeta. Estamos necesitando que la gente vuelva a viajar y me parece que, como dijo África, ojalá que la gente vuelva a viajar, pero pensando en que su dólar turístico se invierta en un buen lugar. Viajaremos, Alejandra, viajaremos con la promesa de ser mejores turistas y sobre todo mejores personas. Gracias por acompañarnos.